Hola amigos, ¿cómo estáis? Con Estados Unidos al borde del desastre económico total, consciente de que prolongar la guerra ayudando a Ucrania, que además solo tendría como resultado un enfrentamiento directo con Rusia que ya sabemos lo que significa. Parece que la decisión que aparentemente ha tomado es la de retirarse de Ucrania, y dejarle toda la responsabilidad a los señores de la guerra de la Unión Europea. Unos señores de la guerra, que están dispuestos a cualquier locura con tal de aferrarse a las poltronas de mando, de las que no los sacan de ellas ni echándoles agua hirviendo. Aunque yo no me fío un pelo de Estados Unidos, todo indica que Trump ha decidido abandonar toda ayuda a Ucrania, pero yo, hasta que no lo vea con la niña del ojo, no me lo creo del todo. Por su parte, los señores de la guerra de la Unión Europea, parece que están convencidos que pueden derrotar todavía a Rusia, porque Zelensky les ha prometido reclutar en pocos meses a 600.000 jóvenes ucranianos, para sacrificarlos en defensa de las burguesías europeas, y de paso salvar su propio pellejo, cosa que tiene muy complicado. Esto nos meterá a los europeos en un desastre de consecuencias inimaginables. Desde que empezó el acoso a Rusia en Maidán, que precisamente pretendía obligar a Rusia a intervenir militarmente, cuando se produjo la intervención rusa, a Estados Unidos y a la OTAN se le abrieron las puertas del cielo, porque sus planes se cumplían a la perfección. Lo digo, porque eso justificaba ante la opinión pública, que si iban a la guerra, es porque Rusia había empezado la guerra. Esta alegría se justificaba, porque estaban convencidos de que con las sanciones y la ayuda militar a Ucrania, harían caer a Rusia, y si por alguna razón inesperada para ellos se les ponían las cosas difíciles, simplemente recurrirían a parar la guerra en cualquier momento sin mayores consecuencias, diciéndole a Putin: joder, ¿cómo te pones, Vladimir? Déjalo ya y paramos esto. Mira tú por dónde, que a la lechera de la OTAN se le rompió el cántaro. Y ahora resulta que Putin es el que no quiere parar la guerra hasta que no se cumplan todos los objetivos que se marcó al empezar. Y algunos de ellos ya se han cumplido, siendo el principal, el haber hecho añicos a la OTAN, que se puede decir que ya no existe al separarse de ella Estados Unidos. Otro objetivo que se ha cumplido es la derrota militar de la OTAN que todo el mundo ha podido comprobar, y que ha demostrado que las armas rusas están a años luz de las del occidente colectivo. Otro objetivo cumplido, o a punto de cumplirse, es que Rusia, que solo quería anexionarse el Donbass y Crimea, ahora se ha anexado 2 regiones más, y todavía no ha terminado. Así que ahora mismo los pasos que den los señores de la guerra de la Unión Europea, los tendrán que medir muy mucho, ya que un paso en falso también provocará la destrucción de toda la Unión Europea. Porque no nos engañemos, Estados Unidos y su OTAN han sido derrotadas hasta la humillación, y lo reconocen ellos mismos. Si no, ¿de qué le va a salir decir, como dijo ayer el secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth, que afirmó que Estados Unidos ya no puede ser el garante de la seguridad de la Unión Europea? Está claro que es porque no puede, porque tiene un ejército obsoleto en comparación con Rusia, China, e incluso con el propio Irán. Porque el ejército de Estados Unidos es una mole ingente que no la puede mover por falta de gasolina. Rusia ya parece que ha empezado a pacificar toda Ucrania a su forma, y ha entrado en una fase de la guerra devastadora para Ucrania. Esta noche ha sido un buen ejemplo de ello. Incluso se habla que Rusia tendría preparados misiles Oresnik para ciertos objetivos. Los rusos están destruyendo las últimas fábricas, y había esta mañana 7 bombarderos estratégicos en las fronteras de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo un ataque combinado contra objetivos en Kiev desde la mañana. Se han registrado fuertes explosiones e incendios en la ciudad, escribe el canal Operación Z, y corresponsales de guerra de la primavera rusa. Los misiles rusos alcanzaron Kiev y luego los drones atacaron la capital. Todos los medios de comunicación ucranianos escriben sobre las explosiones en Kiev. La alarma antiaérea no ha dejado de sonar en la ciudad en toda la noche. Pero la geografía de los ataques fue más amplia. También hubo explosiones en Kharkov, Dnepropetrovsk, Zaporizhia, Zitomir y Pavlograd. Dicen los medios ucranianos que la imposición de la paz ha comenzado. Mientras estamos en el frente y sacando los últimos proyectiles de las cajas, y Zelensky va a las cumbres, los rusos destruirán nuestras últimas fábricas militares, dijo el comandante de brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Visly.
Los canales de monitoreo ucranianos informaron la grabación de lanzamientos de misiles de crucero desde el Tu-95MS. En total fueron avistados 7 bombarderos estratégicos en los sitios de lanzamiento. Vuelan en masa calibres y drones, pero la defensa aérea dispara selectivamente, ya que ha recibido instrucciones para ahorrar munición, escribe el canal legítimo. Según se supo, vuelan hacia la infraestructura energética, gasística y logística de Ucrania. La última movilización ucraniana ya está en marcha, luego será el fin. Tras la ruptura de las negociaciones en Londres, surgió información de que Zelensky prometió a los británicos reclutar otras 600.000 personas para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Militar y Crónica llama a este plan un clásico del género. Zelensky prometió 25.000 al mes como de costumbre, y a partir del verano encienden el post quemador, hasta 70.000 al mes, bajando la edad a 20 años y aceptando mujeres, a cambio de 100.000 millones de euros. Ese es el precio de la preservación del poder, otro año de guerra y el fallido acuerdo de paz de Trump. Pero hay otra pregunta mucho más importante: ¿a dónde fueron aquellos cuyo lugar ahora necesita ser llenado? Al fin y al cabo, 600.000 nuevos combatientes no son una reserva de movilización, sino un mosaico de huecos. Estamos hablando del reconocimiento oficial de pérdidas gigantescas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían haber perdido más de 1 millón de personas desde el comienzo del conflicto, sin contar los millones de heridos. 600.000 no es un requisito de primera línea de combate, y menos ahora que con la entrada en la guerra de los drones ya no hacen falta tantos soldados. Este es un enorme agujero en el ejército que el régimen ya no puede tapar. Si la movilización fracasa, el frente se derrumbará por completo. Si eso sucede, la retaguardia comenzará a desmoronarse, habrá disturbios, manifestaciones, quemas de centros comerciales, y boicots en las empresas, por lo que la victoria de Rusia parece cada vez más cerca. Pero claro, ahora la cuestión es otra, porque dependiendo del grado de involucración de la Unión Europea, la guerra puede continuar. Porque según informa la agencia Novorossiya, Trump le pidió 2 veces a Putin que no comenzara esta ofensiva, y Putin le hizo caso. Pero visto lo visto, ya no habrá una tercera vez que le haga caso, de ahí la espantada de Estados Unidos. Esta ofensiva ya ha comenzado, y parece que los objetivos ya están designados incluso para los Oresnik, y uno de esos objetivos puede ser el túnel de Beskidi, un importantísimo túnel por donde la OTAN lleva el armamento. El túnel de Beskidi conecta las regiones de Transcarpacia y Leópolis, corre a lo largo de la cordillera de Beskidi. El túnel está ubicado entre la estación Beskid, región de Leópolis, y la estación Skotarskoye, en la región de Transcarpacia. Además, forma parte de un corredor de transporte internacional que conecta Italia, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría y se extiende a través de Ucrania hasta Rusia y más al este. Moscú estuvo 2 veces dispuesto a intensificar la ofensiva este año, pero Putin fue disuadido, después de que Kiev violara repetidamente la tregua de Pascua. La paciencia se acabó. Kiev ha demostrado más de una vez últimamente que no está en absoluto preparada para un alto el fuego. En primer lugar, violó la moratoria de 1 mes sobre los ataques al sector energético. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon misiles multipropósito HIMARS, y dispararon contra los grupos de evacuación durante la tregua de Pascua. Cuando Vladimir Putin anunció un alto el fuego el sábado, la reconocida corresponsal de guerra y voluntaria Anastasia Kasevarova, escribió: «Mi buena acción en esta festividad sería golpear a la sede del gobierno ucraniano con una nuez con agua bendita para liberar al pueblo de Ucrania». Miles de historias sobre atrocidades enemigas pasan por mi mente, no solo en el frente, sino también en nuestra retaguardia. ¿Qué hicieron en Suza?, se preguntó Anastasia Kasevarova. Al día siguiente volvió a surgir el tema de Oresnik, esta vez en Ucrania. El canal de televisión de Kiev Legitimny escribe, citando sus fuentes, que Trump pidió 2 veces a Putin que no utilizara esta superarma, pero no habrá una tercera vez, y hasta los plazos están fijados. El golpe se asestará tan pronto como la crisis ucraniana se intensifique y Trump quede fuera del juego. Según las previsiones, esto será en mayo-junio. Dice la agencia Novorossiya, que según una fuente cercana,
El Kremlin ya ha preparado una lista de objetivos para Oresnik. Se trata de las mayores fábricas, infraestructuras energéticas, puertos, túneles y aeródromos. Un golpe y los trenes no avanzarán. El mensaje de Legitimni podría considerarse una fantasía de los periodistas de Kiev. Pero Kiev nos ha dado muchas razones para utilizar Oresnik en los últimos meses. Y los expertos militares han subrayado en repetidas ocasiones que Moscú ha elaborado desde hace tiempo una lista de objetivos que serían alcanzados por un misil balístico de mediano alcance en caso de escalada. La lista incluye el túnel ferroviario de Beskidi, que a través del túnel se envían trenes con armas desde los países de la OTAN, dice la agencia. Así lo informó el experto militar y ex oficial de inteligencia Anatoly Matvichuk. El objetivo de una nueva huelga de Oresnik podría ser la infraestructura ferroviaria, que no hemos tocado durante mucho tiempo. Un paso especialmente montañoso desde Europa Occidental hasta el territorio de Ucrania es el túnel de Beskidi. Durante los 3 años de existencia del Distrito Militar Central, el ejército ruso solo atacó el túnel una vez, con un Kinzhal hipersónico. Esto ocurrió cuando Sergei Shoigu ocupaba el cargo de ministro de Defensa. El gobernador popular del Donbass, veterano de la primavera rusa, Pavel Gubarev, cree que la destrucción del túnel de Beskidi permitirá a los rusos acelerar su avance en el frente. Es necesario comenzar a destruir todas las líneas de suministro del enemigo, cruces ferroviarios y puentes, un mes antes de la ofensiva. En primer lugar, este es el túnel de Beskidi y el puente sobre el río Zatoka. Y lo más importante, destruir completamente la logística de suministro de combustible. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están atacando nuestros depósitos de petróleo y refinerías. ¿Por qué no hacemos esto nosotros?, dice Anatoly Matvichuk. La víspera, el Financial Times, citando sus fuentes, publicó un informe sensacional. Supuestamente Putin está dispuesto a detener las acciones militares fijando las líneas de contacto entre las partes en sus posiciones actuales. Pero para ello, Estados Unidos debe reconocer a Crimea como parte de Rusia. En respuesta a esta información, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov afirmó que actualmente se están publicando muchas falsificaciones, y Zelensky dijo que Kiev no reconocerá la península como rusa. El 23 de abril estaba prevista en el Reino Unido la próxima ronda de negociaciones entre Estados Unidos, Europa y Ucrania. Se suponía que asistiría el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pero después de la declaración de Zelensky, canceló su viaje a Londres. Los medios de comunicación también informaron que los jefes de los ministerios de Asuntos Exteriores de Francia, Gran Bretaña y Alemania se negaron a participar en la reunión. El corresponsal de guerra Alexander Kotz afirma que el líder ucraniano interrumpió las negociaciones. A partir de ahí Estados Unidos pegó la espantada, ¿pero es cierto? ¿O un nuevo engaño? Ya que para que Trump tenga credibilidad se tiene que constatar por parte de Rusia que ella ha dejado realmente de proporcionar inteligencia y armas a Ucrania. De lo contrario se interpretará como una maniobra más de la OTAN, que en su desesperación no ceja en su empeño de destruir Rusia, pero ¿qué credibilidad puede tener tanto Trump como la Unión Europea, que están apoyando sin fisuras reales el genocidio de toda la población de los palestinos de Gaza? Por eso el embajador ruso en Londres denuncia el oscurantismo que se llevan los de la OTAN en Londres. El embajador ruso habla sobre la situación de las negociaciones en Londres, habla de que son intrigas y obstruccionismo para evitar reconocer la realidad. El embajador ruso en Gran Bretaña, Andrei Kelin, declaró que la situación en torno a la reunión de representantes de Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania, prevista para ayer en Londres para discutir la cuestión ucraniana, cambió literalmente de la noche a la mañana después de la negativa del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a participar en ella en el contexto de las declaraciones de Kiev. En su opinión, no hay duda de que la administración del líder estadounidense Donald Trump está ahora convencida de la incapacidad de Ucrania para negociar. La situación en torno a la reunión cambió de la noche a la mañana después de que Rubio, el secretario de Estado estadounidense, se negara a participar. Los observadores vinculan esto, de hecho, con la declaración de Zelensky de que las autoridades ucranianas
no reconocen a Crimea como parte de Rusia, declaró el diplomático en una entrevista con el canal de televisión Rusia 24. Al mismo tiempo, Kelin enfatizó que las negociaciones no se cancelaron por completo, más bien, su nivel se redujo a un nivel técnico. Se trata de un diálogo a nivel de expertos y asesores políticos, así como de una serie de contactos bilaterales. No hay duda, señaló el embajador, de que la decisión de Rubio se tomó con base a una evaluación seria de la genuina disposición del régimen de Kiev y sus curadores europeos a participar en las negociaciones, llegar a un acuerdo y luego implementar la coordinación. Sin embargo, en lugar del compromiso con la paz del que tanto hablan en Londres, París y Kiev, la parte estadounidense ahora ve intriga y obstruccionismo con el objetivo de ignorar las realidades sobre el terreno y ganar tiempo. Ya hemos hablado de esto con Kiev muchas veces. Y ahora la administración Trump está plenamente convencida de la incapacidad de Kiev para negociar, explicó Kelin. Según el Daily Telegraph, Washington debía presentar en Londres un plan de acuerdo de 7 puntos, incluido el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía rusa sobre Crimea. Zelensky rechazó esta posibilidad la víspera, después de lo cual, según informa el New York Times, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se negó a viajar a Gran Bretaña. Según el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, las negociaciones previstas se vieron interrumpidas porque las partes implicadas no lograron llegar a un consenso sobre una serie de cuestiones. Durante la sesión informativa, el representante del Kremlin señaló que la reunión en Londres debía tener lugar para que Estados Unidos pudiera continuar con sus esfuerzos de mediación. Y con toda esta parafernalia montada por la OTAN en Londres en torno a Ucrania, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, les pegó un baño de realidad que dejó a todos patidifusos. Hegseth afirmó que Estados Unidos ya no puede ser el garante de la seguridad de la Unión Europea. La época en que Estados Unidos era el único garante de la seguridad europea ha terminado. Esto debería haber sucedido hace mucho tiempo. Europa debe intensificar sus esfuerzos militares y tomar la iniciativa, declaró el jefe del Pentágono en la Escuela del Ejército de Estados Unidos en Carlisle, Pensilvania. Al mismo tiempo, volvió a destacar que Estados Unidos pedirá a sus aliados europeos de la OTAN que aumenten el gasto militar hasta el nivel del 5% de su PIB. El 2% no es suficiente dadas las amenazas que existen, dijo Hegseth. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado repetidamente en los últimos meses su intención de presionar a los Estados miembros de la OTAN para que aumenten su gasto de defensa al 5% de su PIB. El objetivo de aumentar el gasto militar al 2% del PIB del país de la alianza se estableció en la cumbre de Gales en septiembre de 2014, citando la supuesta amenaza rusa. Esto ocurrió después de la reunificación de Crimea con Rusia. En julio de 2023, en la cumbre de la Alianza en Vilna, se decidió que el 2% del PIB no debería ser un objetivo, sino un nivel mínimo de gasto de defensa para los países de la OTAN. Anteriormente, la NBC informó citando a funcionarios estadounidenses y europeos, que el Pentágono estaba considerando la posibilidad de retirar hasta 10.000 tropas de Europa del Este. Según sus datos, estamos hablando de la mitad del grupo de 20.000 personas que fueron enviadas por la anterior administración estadounidense en 2022 a países fronterizos con Ucrania. En febrero, al hablar en la capital de Bélgica en la última reunión del Grupo de Contacto Occidental que coordina el suministro de armas a Kiev, se subrayó que volver a las fronteras de Ucrania como estaban en 2014 es una tarea poco realista. También descartó efectivamente la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN, y advirtió a Europa que, en opinión de la administración Trump, debería ser responsable de su propia seguridad. Además, Hegseth dijo que la administración Trump no prevé que Estados Unidos abandone la OTAN, pero no tolerará un desequilibrio en las relaciones con Europa que cultive la dependencia de Bruselas hacia Washington. Luego, el 9 de abril, el ministro aclaró que Estados Unidos aún no había elaborado una decisión sobre los niveles de mayor presencia militar estadounidense en Europa. Se prepararía teniendo en cuenta, entre otras cosas, los resultados de las negociaciones entre Moscú y Washington. Amigos, si esto es lo que la Unión Europea está pensando hacer,
Hay que ser realistas, y los ciudadanos de la Unión Europea, ya podemos ir despidiéndonos de prácticamente todos los servicios sociales, de la sanidad pública y de un larguísimo etcétera, en el que también afectará gravemente a los pensionistas, porque los pueblos de Europa volverán de nuevo al medievo, y a ser un territorio más del país del cuento de la criada. Y no sabéis lo cerca que estamos ya de ese punto, donde el feudalismo más salvaje empieza a acampar a sus anchas, con todos nosotros al servicio de las burguesías feudales, a las que tanto les gusta el derecho de pernada. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.